con estas cuestiones, ¿sí? No hay una contradicción, al contrario, ¿sí? Se comienza con la fe, pero se continúa con las obras. Versículos 18 versículos 20 en adelante hasta el 26. ¡Qué tontería! Vamos a ver que la palabra es otra también. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. A Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Versículo 25, Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Y versículo final, el 26. Así como el cuerpo sin aliento o sin espíritu está muerto, también la fe sin buenas acciones está muerta. Bien, acá tenemos dos ejemplos que nos plantea, más allá de que nos dio antes, ¿sí? Nos plantea dos personas, por un lado Abraham y por otro lado Rahab, ¿sí? Acá Santiago está finalizando su enseñanza, primero con una reprensión al que piensa así. Le dice que es vano, que es vacío de mente, ¿sí? Podemos decirlo en nuestro vocabulario común, es un estúpido el que piensa de esta manera, ¿sí? Allí como leímos en el versículo 19, ¿sí? En el versículo 20, perdón. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin acciones es inútil? ¡Qué vanidad! ¡Qué vaciedad de mente pensar estas cosas! ¿Sí? Lo que está planteando acá Santiago en el ejemplo de Abraham, ¿sí? Primero, Abraham fue justificado por Dios, ¿sí? Porque creyó en la promesa que Dios le había hecho. Génesis capítulo 15, versículo 6, y ese es el concepto que plantea Pablo. Abraham fue justificado ante Dios, declarado justo por su fe en la promesa de Dios y demostró la realidad de su fe, la perfeccionó en Génesis capítulo 22, cuando en obediencia a Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Y ese es el concepto que está enfatizando Santiago. De esa manera, Abraham demostró la realidad de la fe y la genuinidad de su fe. También tenemos el ejemplo de Rahab, ¿sí? Ella fue salva previamente, ¿sí? Fue salva en el momento en que puso su fe en Dios. Josué capítulo 2, del 8 al 11, le dice yo había oído, ¿sí? Bueno, ahí puso su fe en Dios y lo manifestó como genuina, viva y activa por las obras que llevó. La fe en Cristo nos da la salvación y la obediencia y las acciones demuestran la genuinidad de esa fe, que esa fe es genuina, más fácil de decirlo, ¿sí? Y repetimos nuevamente el versículo 26 como final. Así como el cuerpo sin aliento, sin espíritu está muerta, así también la fe sin buenas acciones está muerta, ¿sí? La realidad es que respirar no es la causa de la vida, sino es una manifestación de que hay vida. Por lo tanto, su ausencia indica la muerte porque la persona no está respirando. De la misma manera, dice Santiago,
una fe que no obra la justicia de Dios, no es genuina. Llamémonos la atención a nosotros mismos. Si nuestro conocimiento de Dios, nuestra relación con Dios, no produce cambios en nuestro interior, no se produce esa interacción, esa acción del Espíritu renovando nuestra mente y nuestros pensamientos y nuestras acciones, de acuerdo a la voluntad de Dios, tengamos presente y tengamos cuidado. Analicémonos, como siempre decimos, a nosotros mismos. No es para analizar a otros, no es para enrostrarle estos versículos a otros. Sí, por ahí para compartirlo, pero no para juzgarlo. Santiago no va contra la fe genuina, sino contra la fe estéril. La fe a la que Santiago se refiere no es la fe que recibe la salvación, sino la que actúa, que es opuesta a la mera profesión estéril de una creencia espiritual. Bien, disculpen los ruidos ambientes, pero están trabajando la gente. Así que bueno, nada más, hermanos, que Dios nos bendiga y bueno, sigamos en nuestro camino, transitando, como decía el final de Meditaciones Cristianas, tomados cada día, tomados de la mano de Dios. Muchas bendiciones.